Hoy corrió el rumor sobre la muerte del narco Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, the notorious Lord of the Skies. El Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes. Sí. Amado Carrillo murió el 4 de julio de 1997. Que fue a causa de un paro cardiorrespiratorio, que fue en algún hospital de la Ciudad de México. ¿Para qué lo quieren? Le dije que ya está muerto, estuviera vivo. Cuando le realizaban una cirugía plástica en el rostro, según la policía fue asesinado por los médicos que lo operaban. Fue trasladado en un ataúd metálico, carroza de la funeraria al aeropuerto de la Ciudad de México. Le aplicaron una dosis mortal de un anestésico. Por lo que queda identificado dicho cadáver como el de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, Amado Carrillo. En el canal hemos creado diversos videos sobre aquel hombre de las 1000 naves, desde aquel video inédito y misterioso, hasta las historias de su vida en el bajo mundo de Lampa. Sin embargo, el tema del cual se han dispersado cientos de teorías ha creado debates y ha dividido en muchas ocasiones las opiniones de incluso periodistas, historiadores, fanáticos y hasta de mis propios seguidores. Es el final que le deparó a Amado Carrillo. Muchos sostienen que aquel famoso capo preparó durante mucho tiempo su escape y dio un plan perfecto. Le hizo creer a todo el mundo y hasta a sus más cercanos que había entrado a un quirófano, había muerto a causa de un paro cardíaco y con ello el legado, su organización y las acusaciones por parte de Estados Unidos y México se habrían desvanecido tal y como fue su repentino e inesperado deceso. Mientras tanto, Amado Carrillo reposa en una silla frente a las olas de una paradisíaca isla en un lugar perdido y alejado de los americanos, o se encuentra tomando un martini a las luces de una ya vieja ciudad europea. Quizá esté en Rusia o incluso en una parte de aquellas tierras que lo vieron crecer, llevando un bajo perfil y viviendo una vida tranquila, alejada de aquel radar que casi lo ve perecer. Bueno, eso es lo que muchos dicen, pero ¿cuál es la verdad fundamentada detrás de todo esto? ¿Amado Carrillo logró escapar de los americanos? ¿Logró reírse en la cara de todos los gringos? ¿Forjar una fortuna con el polvito blanco? ¿Y retirarse en el punto más álgido para desaparecer y convertirse en una leyenda viviente? ¿O solamente fueron rumores? ¿Alguna historia mal contada? ¿Algún mito que no quiso desaparecer? Sea cual sea la verdad, en este video llegaremos al fondo de todo esto y resolveremos uno de los misterios más grandes de toda la historia. Así que sin más que agregar, yo soy EmerWF y déjame contarte la historia. Parece que ahí en la pick-up hay una mochililla que me encontré con $70,000 por si las ocupan. Uniformes nuevos. O ese por ahí con una muchachona. Está bajo arresto militar. Todo comienza en los años 80, en el punto álgido de la triada perfecta, el cártel de Guadalajara. Para ese momento, Amado Carrillo se encontraba lejos de ser un capo de la droga mexicana, un drug lord o el mayor traficante del mundo. Amado era un pequeño eslabón, un traficante de poca monta que trabajaba para su tío Ernesto Fonseca Carrillo y su organización. Sin embargo, Carrillo Fuentes era distinto a cualquiera. Muchos testimonios de personas que convivieron con él o tuvieron un acercamiento aseguran que él siempre fue una persona visionaria, innovadora. Le gustaba progresar, hacer conexiones. Era un ente político que divagaba en diversos contextos sociales, permitiéndole entablar relaciones en diversos círculos. Era atractivamente interesante y, al menos en sus comienzos, una persona amigable. De hecho, esto lo notarán más adelante en la historia. Amado sabía que para forjarse en este submundo en donde trabajaba, necesitaba sobresalir en la gran ciudad, la ciudad del momento, la ciudad de los capos. Estaba decidido que su lugar era en Guadalajara, al lado de su tío Neto, y que allí encontraría la oportunidad de pasar de ser un eslabón insignificante a un verdadero capo sinaloense. Como la mayoría ya lo sabe, la historia de Carrillo Fuentes, como la de muchos otros capos, socios y amigos del Señor de los Cielos, no es distinta. La mayoría de los que entran en este negocio provienen del mismo contexto que los vio crecer. También creció en un contexto pobre, no tenía oportunidades reales, y la cruel vida se encargó de encaminarlo a lo único que conocía. Muchos opinan que es por ello que Amado siempre se vio con aquella hambre de sobresalir, de ser el mejor. Sin embargo, no todo sería fácil, pues por aquellos ayeres, Amado Carrillo sería encargado del tráfico de las fronteras de Chihuahua, en específico al lado de Pablo Acosta. Y Juárez, te vamos a mandar aquí a Amado, a ver si con tu consejo y con
sus ideas modernistas y hacen que esa pinche plaza funcione. El plan no había salido como él esperaba. Muchos periodistas e historiadores opinan que su llegada a Ciudad Juárez fue promovida por la orden de la organización, además de que el cártel de Guadalajara necesitaba gente de confianza al lado de Pablo Acosta y sus fronteras. El verdadero motivo por el que Amado fue delegado a esa zona fue presuntamente por una riña interna que tenía con Rafael Caro Quintero. La causa del conflicto fue solo una joven mujer llamada Sara Cosío. Aparentemente, la joven tapatía también le coqueteaba a Amado Carrillo, lo cual hacía enojar a Caro Quintero. Antes de que su sobrino y su pupilo Rafa terminaran en pleito, Don Neto decidió mandar a Amado lejos de Guadalajara. A punto de llevármela, cabrón. ¿Llevártela dónde, cabrón? ¿Qué, mi vieja? Ay, loco, no mames, perdón, güey, no sabía, Igual me lo voy a picar, ¿no? Que me haya pedo. Otros incluso aseguran que fue el propio Amado quien vio futuro en Chihuahua y sus fronteras y decidió irse por su propia cuenta a esa zona. Sea cual sea la verdad, la llegada de Amado fue inminente. Luego de algunos años de trabajar al lado de Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga vio el final frente a sus ojos. El 24 de abril de 1987, el famoso capo de Ojinaga ya no la contó. Muchos aseguran que el causal de su muerte fue la pistola de un hombre llamado Guillermo González Calderone. Tras el deceso de Acosta, Rafael Aguilar Guajardo, un excomandante de la Dirección Federal de Seguridad DFS por sus siglas, se quedó con el territorio del Zorro con el apoyo de Amado Carrillo Fuentes, quien para ese entonces ya no era un pequeño eslabón. Su nombre comenzaba a ser importante y comenzaba a resonar por aquel mundo de la mafia mexicana. Es así como en 1987, Amado comienza a comprar aviones Saberlane, Learjet y Cessna para formar una pequeña flota y hacer realidad la idea que tenía en mente. Que por cierto, un dato curioso que mencioné es que aparentemente Amado Carrillo sí tenía el sueño de ser un piloto. Y vaya ironía de la vida, sí se lo cumplió, pero de una manera diferente. Curiosamente, y después de su llegada, Amado Carrillo comienza a forjar amistades y relaciones laborales con algunos de los traficantes, policías y funcionarios públicos locales que le ayudaban a pasar su producto y conseguir impunidad y seguridad. Es ahí cuando Amado se da cuenta del potencial de las relaciones y las grandes oportunidades que éstas le brindaban. Con el paso del tiempo y en tan solo algunos años, Amado se estaba encaminando para ser una de las personas más importantes en el bajo mundo del AMPA. Pero esto no pudo haber ocurrido sin que la tríada perfecta viera el final de su reinado. No ahondaré mucho en este tema, porque pronto haré un video sobre el caso Kiki Camarena y la caída del cártel de Guadalajara. Espérenlo muy pronto, creo que les va a gustar. Pero sí haremos una mención al respecto. A principios de los 80s, el cártel de Guadalajara entraría en su época dorada. Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero habían logrado consolidar el cártel más prolífico y grande de todo México. Era su momento, eran los reyes de México, y con sus conexiones, nadie ni nada los podría parar. Sin embargo, y como si esto se tratase de una novela literaria o un filme cinematográfico, en el punto más alto de la historia ocurre la caída más catastrófica para la organización. El 7 de febrero de 1985, a plena luz del día y en una zona céntrica de la ciudad, desapareció el agente estadounidense de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Esto, por supuesto, puso aún más en el ojo público a un cártel que ya estaba siendo investigado por la agencia antidrogas, pero que gracias a la gran red de corrupción de la organización, sus intentos por conseguir más información sobre la triada y cómo es que operaban, eran detenidos por mismos agentes mexicanos y estadounidenses. Semanas después, el cuerpo de Kiki Camarena, junto al de su compañero y colaborador Alfredo Zavala, fueron encontrados en La Angostura, un pueblito del estado de Michoacán. El deceso de Camarena fue la última gota que derramó el vaso para la triada perfecta, y gracias a la presión que ejercía Estados Unidos a México para capturar a los presuntos responsables del deceso de su agente, los días de la triada estaban contados. Aproximadamente 2 meses después del secuestro de Camarena, el 4 de abril de 1985, en una finca ubicada en San José, Costa Rica, Caro Quintero es detenido junto a un grupo de matones y una joven llamada Sara Cosío Vidaurri. Su socio y amigo Don Neto correría con la misma suerte, y el 7 de abril del mismo año, Ernesto Fonseca Carrillo sería capturado en el famoso puerto de Jalisco, Puerto Vallarta, en una casa muy lujosa, frente a un hotel muy conocido por aquellos ayeres. Nadie pensaba que iba a terminar así, y pese a que Miguel Ángel no fue capturado hasta años después, la baja de Don Neto y Caro Quintero fue más que suficiente para que la organización tambaleara y cayera drásticamente su poder, respeto y conexiones. Si bien se presume que el jefe de jefes siguió operando hasta 1989, el año de su captura, la fisura ya se había hecho y muchos de los capos comenzaron a trabajar por su propia cuenta, creando grupos que luego se volvieron propias organizaciones, carteles, y que algunos hasta la fecha siguen operando.
Y es aquí en donde comienza el ascenso del Señor de los Cielos. Retomando la historia de Amado, para 1987, él y Rafael eran dueños de las fronteras de Chihuahua. Pero la visión de Rafael se quedaba corta. Esto impedía que muchos planes de Amado no se concretaran o tuvieran más trabas por su compañero. Mientras el poder y las conexiones de Amado aumentaban, paulatinamente la frontera de Ciudad Juárez se convertía en una de las más codiciadas de aquellos tiempos. Y curiosamente, los traficantes locales de poca monta y sus grupos comenzaron a presentar la curiosa costumbre de desaparecer o morir repentinamente. Habían pasado algunos años y a pesar de que Amado ya estaba implementando nuevos viajes con su flota de aeronaves para llevar de México a Estados Unidos, no era lo único que su nueva organización o grupo en conjunto con Rafael utilizaban para pasar la frontera. Aún era clave por esas fechas y lo sería por mucho tiempo. Lo que ya no era clave en este punto era seguir compartiendo el poder con alguien más. Es así como misteriosamente el 12 de abril de 1993, justo a casi un año de que entrase en vigor el TLC, que irónicamente ayudaría a mejorar la exportación del producto de Amado con mayor facilidad por la frontera de Juárez, ocurre el deceso de Rafael Aguilar Guajardo en un muelle de Cancún, Quintana Roo. El excomandante de la DFS y narcotráfico es asesinado a tiros en un muelle de Cancún. Según notas de aquellos ayeres, Rafael se encontraba en ese momento con su familia, cuando un grupo de 3 personas con armas largas se paran enfrente de ellos y le comienzan a disparar. Rafael no logró salir de esa situación y su esposa e hijo salieron gravemente heridos. Según la versión que dictan los periódicos de aquellos años, el deceso de Guajardo se debió a un ajuste de cuentas. El responsable de este suceso se desconocía por completo. Pero en el mundo de la mafia mexicana se afirmó que el autor intelectual del deceso de Aguilar Guajardo fue precisamente el principal beneficiado de la misma. Amado Carrillo, en pocos años, se había convertido en un ayudante para Pablo Acosta y había pasado a ser el narcotraficante más poderoso e influyente de México.